Hola a todos y sean muy bienvenidos a una nueva clase de matemática para el canal. Yo soy el profe Héctor y en esta oportunidad, tal como dice el título, vamos a ver la función cuadrática, pero específicamente lo que haremos es graficar la función cuadrática. Vamos a ver algunas características para poder realizar un buen gráfico. Así que comencemos. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, la forma de la función cuadrática es la siguiente: f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Si ustedes se fijan, está muy relacionado esto con la ecuación de segundo grado. Tiene la misma forma. Y el gráfico que corresponde a esto, que es lo que nosotros vamos a realizar en el video de hoy, es como el que se encuentra aquí a un lado, ¿cierto? Ese gráfico se llama parábola. ¿Ya? Eso es una parábola. El gráfico de una función cuadrática es una parábola. ¿Ya? Y para eso tenemos que identificar algunos detalles, como primero los coeficientes. Tenemos muy claros los coeficientes. Recuerde que el a siempre va a ser el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, el b que es el que acompaña solamente al x, y por último tenemos al c, que es el que se encuentra solito. Teniendo claro esos conceptos, podemos ir a comenzar con algunas características. Bueno, primero le adjunto algunas imágenes para entender un poquito lo que es el concepto este de la parábola, ¿ya? Que es como se ve ahí en la imagen del lanzamiento de una pelota de básquetbol, ¿cierto? Y la trayectoria que ésta tiene, ¿cierto? Esa trayectoria es parabólica. De esa manera nosotros podemos ir entendiendo el tema de la parábola, ¿cierto? Ahí, bueno, tenemos una montaña rusa que también corresponde a un movimiento parabólico. También en el fútbol, mucho ahí que les gusta el tema del fútbol, un tiro libre, un buen lanzamiento, la trayectoria que tiene el balón es un movimiento parabólico, o también con algunas estructuras. Bueno, aquí hay parábolas que están abiertas hacia abajo, ¿cierto? Están abiertas hacia abajo, pueden estar abiertas en cualquier sentido. En cualquier sentido. Pueden estar hacia la derecha, hacia la izquierda, bueno, en cualquier sentido pueden estar abiertas una parábola. Pero con respecto a la función cuadrática que nosotros tenemos que graficar, las parábolas que vamos a encontrarnos pueden estar abiertas o hacia abajo, como están acá en los ejemplos, o pueden estar abiertas hacia arriba. Esas son las parábolas que nosotros graficaremos en el plano cartesiano. Y así es, uno de los elementos que tenemos que tener en consideración para el gráfico es el sentido que podemos representar en el plano cartesiano. Es decir, parábolas que pueden estar abiertas hacia abajo, como está ahí en la montaña rusa, o pueden estar abiertas hacia arriba, que esto es un ejemplo bueno que está relacionado mucho con el nombre de las antenas parabólicas, es por la forma que tienen estas antenas, ¿cierto? Que representan ahí una parábola, ¿cierto? Pueden estar abiertas entonces hacia abajo, fíjese, o pueden estar abiertas hacia arriba. Esas son las parábolas que nosotros vamos a graficar, cualquiera de las dos. ¿De quién depende de esto? ¿Ya? Recuerde en la fórmula el valor de la el número que acompaña el x al cuadrado. Si el a es positivo o es mayor que 0, nuestras parábolas van a estar abiertas hacia arriba. Pero si el valor de la es menor que 0 o negativo, nuestras parábolas van a estar abiertas hacia abajo. Entonces, en primera instancia, el sentido de la parábola para poder realizar el gráfico. Segundo elemento que tenemos que tener en consideración para el gráfico de la parábola es el vértice. Sí, el vértice va a ser, depende el sentido de la parábola. Si está abierta, por ejemplo, aquí hacia abajo, el vértice va a ser el punto más alto de la parábola. Ese puntito que está ahí, el punto más alto de la parábola. En el caso de que el vértice esté abierto hacia arriba, para nuestra parábola va a ser el punto que es el más bajo, el punto más bajo de la parábola. Como es un punto, en el plano cartesiano, el vértice es una coordenada. Y la fórmula del vértice es esa que tenemos ahí, ¿ya? Que cuando veamos el ejemplo, vamos a explicar cómo podemos calcular usando esa fórmula. Es sencillo. Tercer elemento a considerar para nuestro gráfico de la parábola es la intersección con el eje X. Y para poder resolver esto, vamos a usar nuestra fórmula conocida
para la ecuación de segundo grado, esta misma formulita nos va a ayudar para encontrar las intersecciones que hay en el eje X. La parábola puede intersectar en dos puntos en el eje X, puede intersectar también en un solo punto en el eje X o no intersectar en ningún punto en el eje X. Y eso va a depender de esta fórmula. ¿Ya? Recuerde que esta fórmula relacionada con la ecuación de segundo grado nos decía que podíamos tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. En el caso que no tengamos solución, significa que nuestra parábola no intersecta en el eje X. Si teníamos dos soluciones, significa que nuestra parábola va a intersectar en nuestro gráfico en dos puntos en el eje X, y así lo mismo con una solución, significa que solamente en un punto la parábola va a intersectar al eje X. Y por último, y no por eso es el menor, vamos con el último dato, que es la intersección con el eje Y. Sí, la parábola siempre va a intersectar en el eje Y en una coordenada, y la coordenada está definida como el 0,c. Es decir, si el valor de c es 7, nuestra coordenada para la intersección de esa parábola es el 0,7. Si el valor de c vale 5, 0,5. Si el valor es 0, 0,0. Y así sucesivamente. Usted solamente teniendo el valor de c ya tiene la intersección con el eje Y. Así que ahora vamos a ir con un ejemplo de gráfico de parábola. Vamos entonces a graficar la siguiente función cuadrática, que recuerde que en el plano cartesiano representa una parábola. Lo primero que nosotros tenemos que identificar van a ser los valores de A, B y C. Muy importantes estos valores porque nos proporcionan muchos datos para nuestro gráfico. El valor del A, recuerde que es el coeficiente que acompaña el x al cuadrado, el valor del B, que es el coeficiente que acompaña el x, y el valor de C, que es el número que está solito. Por lo tanto, tener en cuenta esos valores para nuestro gráfico: 1, menos 6, 5. Ya, recuerda entonces que nuestros valores para A, B y C es 1, menos 6, 5. Si el A vale 1, como teníamos anteriormente, significa que el gráfico de nuestra parábola va a estar abierta hacia arriba. Esa es la forma que va a tener nuestra parábola, ¿cierto? Va a ser una carita feliz. Vamos a calcular el vértice. Vamos a usar la fórmula que usted observa ahí en la pantalla en la esquina superior. Dice la fórmula que es menos b partido por 2a. Esto es una coordenada. Esto que vemos aquí es una coordenada. Son dos valores. Vamos a calcular esos dos valores para tener la coordenada decisa. Partimos acá con esto primero, menos b partido por 2a. Sabemos que el valor de b es menos 6. Por lo tanto, vamos a quedar con el menos 6, el menos de la fórmula, el menos del 6 que es negativo, ¿cierto? Y eso partido por 2a, 2 por 1, ¿sí? Vamos a calcular eso. Tenemos entonces menos 6 sería 6 positivo partido por 2 y el valor es 3. Y este valor es súper importante para poder continuar, ¿ya? Porque ahora, teniendo ese valor número 3, vamos a calcular acá donde dice f de menos b partido por 2a. Y este f de menos b partido por 2a significa que tenemos que reemplazar, escuche bien, reemplazar el 3 acá en la ecuación original. El 3 que obtuvimos como resultado lo vamos a reemplazar acá, y lo que nos resulte calcular esto va a ser el segundo valor del vértice, ¿ya? Vamos a calcularlos entonces. Reemplazamos por 3, que es el que nos dio acá, ¿cierto? Reemplazamos por 3 aquí, mire, y reemplazamos por 3 aquí, ¿sí? Nos va a quedar 3 elevado a 2 menos 6 por 3 más 5. Vamos a calcular eso. Vamos a hacer ahí. 3 elevado a 2 es 9. Después tenemos menos 6 por 3 serían menos 18 más 5. Seguimos con esto, tenemos 9 más 5, 9 más 5 serían 14, 14 menos 18 y el resultado de esto es menos 4. Y ahora ya tenemos los dos valores, tenemos el valor del 3 y el valor del menos 4, por lo tanto la coordenada del vértice vendría siendo 3, menos 4. Ese vendría siendo nuestro punto de partida en el gráfico de la parábola. En la coordenada 3, menos 4, 3, menos 4, nuestra parábola
se abre hacia arriba y hacia el infinito. Continuamos entonces con el gráfico de la función cuadrática. Ya tenemos el sentido, tenemos el vértice, vamos por la intersección con el eje X. Y para eso vamos a ocupar la fórmula de la ecuación de segundo grado y nos va a dar ambos valores. ¿Ya? Recuerde que el A, vamos a escribirlo acá, el A vale 1, el B vale menos 6 y el C vale 5, y con esos valores vamos a reemplazar en la fórmula. Dice así, fórmula de la ecuación de segundo grado, tenemos menos B, sería menos 6 más menos raíz de B cuadrado, sería menos 6 al cuadrado menos 4 por el valor de A por el valor de C. Todo eso está dentro de la raíz, ¿cierto? Todo eso dentro de la raíz. Y todo eso partido por 2A. Paso número 1, entonces reemplazar. Vamos con el cálculo, ¿cierto? Tenemos menos 6 sería 6 positivo. 6 positivo. Más menos raíz 6 negativo y todo eso al cuadrado quedaría como 36. Menos 4 por A por C sería 4 por 1, 4, 4 por 5, 20. Y por regla de signo nos queda 20 negativo. Todo eso partido por 2. Esto nos queda como 6 más menos raíz de 16 y todo eso partido por 2, ¿cierto? Seguimos acá, la raíz de 16, fíjese que es 4, por lo tanto separamos las soluciones. Por un lado tenemos 6 más 4 partido 2 y por otro lado tenemos 6 menos 4 partido 2, ahí está. Arriba vamos a tener 10 partido 2, ¿cierto? 6 más 4, 10. 10 partido 2, nos quedan 5. Y ahí tenemos el primer valor. Abajo tenemos 6 menos 4 es 2. Y 2 partido 2 es 1. Y tenemos nuestro segundo valor. Como estos valores los tenemos que representar en el plano cartesiano, son coordenadas. Y el 5 y el 1 representan dos coordenadas diferentes. La primera coordenada vendría siendo, voy a escribirlo aquí a un ladito, 5,0 y la segunda coordenada vendría siendo 1,0. Recuerda esos valores. Si el resultado, por ejemplo, nos da el 6 y menos 3, en este paso, nuestras coordenadas serían 3,0 y menos 3,0. No sé qué valores dije, 6 y menos 3 parece. 6,0 menos 3,0. Y así sucesivamente, siempre el coma 0 para la intersección con el eje X. Y por último, y para ir ya a nuestro gráfico ahí en el plano cartesiano, nos falta la intersección con el eje Y. Y recuerde que esto es una coordenada que vendría siendo 0,c y nuestro valor de c es 5. Por lo tanto, va a pasar por el 0,5 del eje Y cuando intersecte la parábola. Ya todos los pasos anteriores que detallamos los acabo de escribir acá a un lado para poder realizar nuestro gráfico, ¿cierto? Tenemos la intersección con el eje Y, 0,5. Por otro lado tenemos la intersección con el eje X, que es el 1,0, el 5,0. También calculamos el vértice, que es el punto de partida de nuestra parábola, ¿cierto? Ahí se va hacia arriba porque el valor de la es positivo, ¿cierto? Entonces la parábola va a quedar abierta hacia arriba. Vamos al gráfico. Recuerde bien colocar correctamente las coordenadas en el plano. Acá no nos podemos ya confundir, no nos podemos equivocar. Cualquier error, nuestro gráfico va a quedar incorrecto, ¿sí? Vamos a identificar los valores. Tenemos el 0,5. El 0,5 estaría ahí más o menos. Lo estoy haciendo aquí a pulso, así que vamos a tratar de que vayan quedando aquí perfecto. Vamos con la intersección con el eje X. Acá tenemos el eje X, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ubicar el 1,0 y el 5,0 en el eje X. Tenemos ahí el 1,0 por ahí sí. Y tenemos el 5,0 que también está por ahí. Ahí tenemos esos valores. Por otro lado, el vértice, tenemos que ubicar el 3, menos 4, es decir, el 3 del X y el menos 4 del Y. Fíjese acá, ahí está el 3 del X, el menos 4 del Y aquí. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra marquita 3 del X, el menos 4 del Y, por ahí más o menos. ¿Ya?
Por lo tanto, ahí ya tiene forma nuestra parábola con todo eso que está ahí. Nuestra parábola va a ser algo así, siguiendo ahí la flecha, algo así. Eso que está ahí, esa va a ser nuestra parábola. Está abierta hacia arriba como lo indica el valor de la. Vamos a dibujar nuestra parábola entonces, a ver cómo nos queda aquí. A pulso nomás. A pulso y bueno, queda algo así. Ahí bueno, el vértice como que ahí no me quedó perfecto. 3,-4, aquí debiese estar el vértice, pero bueno, ahí si usted lo realiza con un lápiz, un cuaderno, le va a quedar perfecto. Y lo que yo quiero recalcar aquí es que con esos detalles ya podemos tener el gráfico de nuestra parábola o función cuadrática. Bueno, estimados alumnos, eso era lo que yo les quería mostrar hoy, cómo graficar una parábola con esos valores teniendo en cuenta el vértice, intersecciones con el eje X, el eje Y y también el sentido de la parábola. Así que espero haberlos ayudado y nos vemos en otra oportunidad. Así que hasta pronto.